Estamos de nuevo con la palabra de Dios y vamos a leer esta vez en el Evangelio según Mateo, el capítulo 21. Mateo, el capítulo 21, y vamos a leer a partir del versículo 12. Dice así la Escritura: Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos que aclamando en el templo y diciendo Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El Señor añada su bendición a tan solemne, tan preciosa porción de su palabra. Resalta a la vista aquí nuestro tema: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Y es importante notar que los impresores de las Sagradas Escrituras le han puesto ahí encima del versículo 23 que hemos leído esta frase: la autoridad de Jesús. Y eso es lo que vamos a hablar, a que cómo Cristo demuestra su autoridad. Dice en Colosenses, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Con este pensamiento sublime de nuestro amado Señor, como el creador y sustentador de todas las cosas,
nos adentramos en el tema hoy de su autoridad. Cuando el Salvador había muerto por nuestros pecados y resucitado de entre los muertos, y antes de subir a los cielos, mandó a sus discípulos por el mundo con el mensaje de salvación, diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Era sumamente necesario establecer el principio de la autoridad, y el Señor lo hizo de distintas maneras durante su ministerio, y de una manera especial en este capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Vamos a ver 5 puntos para comentar este tema de la autoridad del Señor. Lo primero que encontramos es la pregunta por la que tenemos que contestar a la luz de la Escritura. La pregunta de los sacerdotes: ¿con qué autoridad haces estas cosas? En el verso 23. En su ministerio terrenal, el Salvador mostró su gracia, ternura y compasión para con los pecadores necesitados, pero también mostró su repudio de la hipocresía e injusticia de los hombres, obrando a veces de una manera enérgica y severa como Hijo de Dios. Él tenía plena autoridad para hacerlo. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos preguntaban: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Pero el Señor no les dio una respuesta directa, porque no había en ellos la disposición de recibir el testimonio divino. Las obras mismas que Él hacía debieran haber bastado para demostrar que su autoridad era de Dios. Ahora vamos a ver la autoridad del Señor Jesús sobre el reino animal. En los versículos anteriores a lo que hemos leído hoy, es decir, en los versículos del capítulo 21, en los versos 1 al 10, que no los hemos leído, tenemos el relato de cómo entró Jesús en Jerusalén cabalgando sobre un pollino, un burrito de asna, sobre el cual ningún hombre se había sentado antes. Así dice el evangelista Marcos, que ningún hombre se había sentado antes sobre ese pollino, en el capítulo 11, verso 2 de Marcos. Ese animal, que nunca había sido domado, se sometió al control de aquel que era el dueño del universo. No bellaqueó, manso y humilde, transportó al rey que entraba a la ciudad de Jerusalén. El primer hombre, Adán, a quien se le dio todo el dominio, y es bueno leerlo eso en Génesis capítulo 1, versículo 26, para que enseñorease en las aves, en los animales, en los peces, en todo lo que Dios creó. Tenía él que tener señorío, ser el amo, pero perdió el dominio por desobedecer a Dios. En todas las criaturas. Y lea el Salmo 8, verso 4 al 8. Perdió la autoridad totalmente, pero Cristo nunca lo perdió. Retuvo esa gloria y honra. Lo demostró en el incidente del pollino. Mire, nadie domó ese animal, pero el Señor montó y el animalito se sometió al llevar a su creador. El Señor lo demostró también en el pez que Pedro sacó del agua, ¿se acuerdan? Pedro dijo: nosotros pagamos el impuesto. Y el Señor le dice: bueno, ahora vas a tener que ir al mar, echar el anzuelo y el primer pez que salga con la moneda en su boca.
saca esa moneda y paga los impuestos por vos y por mí. Y en el de los gallos es otra cosa interesante. El Señor le había dicho a Pedro, esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Ningún gallo cantó hasta que el Señor les dio la orden. El momento que Pedro negó las 3 veces, recién estaban autorizados los gallos de Jerusalén a cantar. No pudieron hacerlo mientras el Señor no les diera el permiso. Esto es la autoridad del Señor Jesús sobre el reino animal. Pero también tenemos en el versículo 14 la autoridad sobre las enfermedades. Dice, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Vinieron a él cojos, ciegos y los sanó. En esto también mostró su autoridad. Al principio de su ministerio, en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, un centurión, un militar romano, apeló a él para que sanase a su criado paralítico. Y este hombre comprendió que esto de sanar era un principio, era simple, era un principio, un asunto de autoridad. Él mandaba a sus soldados y a sus siervos y ellos le obedecían, lo dijo él al Señor. Y Jesús podía mandar a las enfermedades para que se fuesen. Y según el centurión, sería suficiente que hablase la palabra en el lugar donde estaba. Y así fue. También el Señor no solamente tenía autoridad sobre el reino animal, sobre las enfermedades, tenía autoridad sobre los elementos de la naturaleza, sobre el viento, sobre los mares agitados, y también tenía sobre el mundo espiritual, porque sabía dominar y echar a los espíritus inmundos. Es interesante leer el capítulo 8 de Mateo, el versículo 26, el verso 28 al 32. Nuestro bendito Señor, si los principales sacerdotes le dijeron con qué autoridad, ahí está. El Señor tenía autoridad sobre el reino animal, tenía autoridad sobre las enfermedades, tenía autoridad sobre los elementos de la naturaleza, tenía autoridad sobre el mundo espiritual invisible, podía sacar los demonios de aquellos que eran poseídos. Vamos a continuar con este tema tan hermoso sobre la autoridad del Señor, nuestro Salvador.